nuestros orígenes. Este ha sido uno de los temas que siempre ha preocupado al hombre. Desde tiempos muy remotos hemos intentado comprender de dónde venimos, quiénes somos. Algunos han creído en un creador, en un propósito. Otros en la naturaleza, en el azar. Esta última es, hoy por hoy, la opción más aceptada y al mismo tiempo la menos comprendida. Pero, ¿es esta creación el efecto de una mera ventura? ¿El producto de un sinfín de casualidades? ¿O es más bien el fruto de un diseño deliberado? Para responder a esta pregunta, debemos viajar al mismo principio, al origen de la teoría de la evolución. La teoría de la evolución se atribuye a Darwin. La mayoría de las personas pensaban que antes de Darwin no había nada de evolución, solamente las enseñanzas de la Iglesia, y que fue Darwin el que dio un giro radical al pensamiento moderno. No es cierto, no es cierto. El concepto de evolución es tan antiguo como la historia más antigua escrita conocida. Allí donde llegamos encontramos este concepto. Por ejemplo, en Europa lo encontramos ya en la antigua Grecia, y uno de los primeros que abogan por un transformismo es Anaximandro. Ya Anaximandro postulaba que los seres humanos debíamos proceder de una especie parecida a los peces y de que la materia se iba organizando por sí sola a partir de este aporte de energía que iba dando el Sol, ¿no? Y lo que es bastante chocante porque hoy en día se piensa exactamente cosas muy similares. De hecho, en un documental, un evolucionista, P.Z. Myers, afirmaba muy rotundamente que los seres humanos en realidad no éramos más que peces, ¿no? Anaximandro, sin embargo, habría tomado estas ideas de su conciudadano y maestro Tales de Mileto, el cual, tomando de la mitología de la época, nombraría al agua como el arjé, o principio de todas las cosas. A lo que ha dado pie es a un mito, ¿no? El mito de que si hay agua puede aparecer la vida espontáneamente, ¿no? Y a mis niños en el colegio pues les dijeron, no, ya se ha encontrado agua en Marte y además vestigios de vida. Esto es absolutamente falso, rotundamente falso, ¿no? El agua es una condición sine qua non para la vida, pero la vida es abrumadoramente compleja y hay en los libros de texto, en los estudiantes, en la gente en general, una idea totalmente equivocada. El próximo en tomar el relevo sería el vegetariano Empédocles, el cual proclamaba haber sido reencarnado un sinfín de veces, esta última, por fin, para renacer como un dios. Yo sostenía que lo más complejo proviene de lo más simple. Es el que, digamos, introduce el concepto de 4 elementos. Que son el aire, el agua, la tierra y el fuego. Y 2 fuerzas, el amor y el odio. Entonces, en base de combinaciones fortuitas, estos elementos se van mezclando y dan lugar a todos los seres vivientes que hay. Así, estos 4 elementos producirían espontáneamente órganos o extremidades, los cuales se combinarían aleatoriamente, formando todo tipo de cosas. No obstante, los seres más grotescos e inútiles acabarían por desaparecer. Mientras, los mejor adaptados perdurarían. Yo también creía que este proceso de complejificación constante dentro de cada ciclo luego volvía a una disolución
y a un nuevo ciclo, o sea, en un eterno retorno. Todo esto desde una perspectiva realmente materialista. El materialismo, sin embargo, recibiría su máxima expresión con Demócrito, un filósofo que viajaría hasta Persia e India en busca de sabiduría y que, junto con Leocipo, es considerado como el padre del atomismo. Así, Demócrito, uno de los primeros filósofos materialistas en postular sobre el origen del universo, concluiría que la indeterminación de los átomos era prueba de que la verdad no podía ser conocida y que el mundo carecía de propósito. No obstante, Demócrito probablemente habría tomado estas ideas de la India, donde ya existían las escuelas atomistas y materialistas. Por otro lado, los hindúes, de una manera similar a las ideas postuladas por Empédocles, sostenían que el universo era cíclico y que estaba formado a partir de 4 o 5 elementos. Dicho universo, creado por el dios Brahma, tendría millones y millones de años. Pero ya fuera que los griegos tomaran de estas ideas o no, una pregunta se nos plantea. ¿En qué se fundamentaban los griegos? Sobre la base de que el hombre era la medida de todas las cosas y que creían que no había ninguna revelación directa de los dioses a los hombres. Y los hombres tenían que examinar el mundo, observarlo y especular. Y la especulación forma la base de la obra de los griegos. Tenemos que tener en cuenta que la ciencia en aquella época no es tal y como la consideramos ahora. No se basaba tanto en experimentos y en el empiricismo, por lo tanto, estas discusiones se producían en lo que es el ámbito únicamente de las ideas. A pesar de todo, el concepto de evolución o transformismo no sería aceptado por todos los filósofos griegos. Tanto Platón como Aristóteles rechazarían esta idea. Por otro lado, la gradual aceptación del cristianismo haría que la filosofía greco-romana fuera perdiendo su popularidad. Sin embargo, la llegada del Renacimiento en el siglo XV volvería a dar un giro a las cosas. El inicio del Renacimiento se puede considerar como el retorno del hombre medieval que de una manera u otra tiene una concepción del mundo como una revelación que Dios le había dado, a un volver a su pasado greco-romano en el que el hombre era la medida de todas las cosas y en el que todo se tenía que examinar desde una crítica de la propia razón, un humanismo. No obstante, este humanismo, centrado prácticamente en el ámbito artístico, daría luz finalmente a la Ilustración. Un movimiento intelectual que, a diferencia del Renacimiento, abarcaría todas las áreas de conocimiento posible y sería el encargado de divorciar finalmente la fe de la razón. Sin duda, uno de los primeros y más grandes exponentes de este concepto sería el francés René Descartes, conocido como el padre de la filosofía moderna. Él fue uno de los pioneros en cuanto a la Ilustración, en centrar todo en el hombre y que el hombre no debía aceptar ninguna revelación externa sin aplicar la duda metódica y examinar todo desde el mismo principio. Una de las contribuciones no tan conocidas de Descartes sería en el campo de la cosmología. Descartes, influenciado grandemente por Demócrito, postularía que el universo había sido formado a partir de una sopa de partículas en movimiento, la cual habría acabado formando las estrellas. Por su parte, una de estas estrellas se habría ido enfriando y solidificando hasta formar la Tierra. También gradualmente se habrían formado luego los océanos
y los continentes. Naturalmente esta idea fue un semillero de otras cosmogonías que fueron ya presentándose. Cosmogonías que en algunos casos parecen ser copias exactas de las hipótesis de Descartes y Demócrito. Tengo tanto que contar, ¿por dónde empezar? El mundo es un lugar en el que se siente pesar. A pesar del aviso que ya dimos, no quieres escuchar. Y el mundo a punto de estallar está. Me tacharán de antisemita por luchar contra el sionismo.